Decía García Lorca, yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Y hay que ser un adolescente bastante intensa para justificar que esa frase te represente. Quizás a mí me quedaba más cercano algo como lo que decía Sier Casalis en una canción de Caramelos de Cianuro, que era esta casa ya no es un hogar. Pero yo además de intensa era bastante snob. Igual los dos decían algo que era cierto. Yo no sentía que tenía una casa. O sea, mi casa era eso, unas paredes, no un hogar. Con un padre ausente, una madre adolescente y unos abuelos a cargo, a mí la familia tipo me evadió como la plaga. Entonces, mi casa era un lugar donde yo compartía espacio con gente con la que comparto ADN y apellido. Pero en lo cotidiano quizás pasábamos días sin mirarnos a los ojos. Entonces, mi casa era mi habitación, mi cuarto. Esas 2x2 que había pintado de fucsia en mi primer acto de rebeldía. Una habitación que solo la habían habitado los fantasmas de las adolescencias de mis tías, porque habían dejado sus pósters de Mecano y de Menudo. Y aunque mi imaginación diera para crear fantasmas que me sostenían despierta toda la noche y me hacían dormir con la luz prendida aún cuando yo tenía 13 años, mi imaginación nunca dio para que pasara algo espectacular, que llegara el Internet. El Internet llegó en forma de una computadora que pesaba más que yo, con un escritorio que ocupaba 2/3 de la habitación y un CPU que sonaba como una turbina de avión. Y era increíble. Era increíble porque en ese pequeño aparatito se abrieron un montón de puertas. Era una puerta tras otra, eran infinitas y específicas, tan específicas que conseguí mi nicho, conseguí un lugar donde podía hablar con gente que me caía bien y de repente mi casa ya no estaba sola. Eran foros donde hablábamos de música, más que todo como emo, como punk, nuevamente de Snap. Pero me sentía acompañada y además había conocido a la gente más amable que he conocido nunca. Extraños de internet. Y esos extraños me hicieron soñar en grande, porque me hablaban de festivales y conciertos increíbles a los que iban, y yo decía, claro, en un momento yo voy a tener una casa en una ciudad muy grande, donde voy a ver a las bandas que me gustan y voy a ser feliz. Yo en un momento voy a ser grande. Esto va a pasar. Y ahí mis amigos me compartían demos, canciones que no habíamos escuchado, que no habían salido de este lado del continente y que yo decía, claro, yo los escuché antes de que fueran famosos. Y justamente por recomendación de mis amigos, una madrugada me quedé viendo en TV para ver el estreno de un video. Era un video de una banda que venía escuchando, unos chicos de New Jersey, Mikey, Gerard, Frankie y Ray. My Chemical Romance, se pueden reír. Los había escuchado antes, pero bueno, tampoco era que me gustaban tanto. Pero mis amigas estaban re intensas con que este disco le iba a cambiar todo. Era 3 Years for Sweet Revenge. Y yo me quedo a la madrugada y estoy esperando el estreno y sale esa cuenta regresiva que tenía MTV cuando existía y pasaba videos. Y están Gerard y Ray sentados en una escalera con un uniforme de chicos de escuela católica. Y están hablando sobre Dungeons and Dragons y Audrey Hepburn y Fangoria y Houdini. Y de repente, la forma más cinematográfica, aparece en letras blancas sobre un fondo negro, Have you ever been alone? ¿Alguna vez has estado solo? Y yo, sí. Claro que sí, cuéntame más. Y comienza a sonar una canción que literal dice, I'm not okay, no estoy bien. Y yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué más hay ahí? Y ese día yo descubrí que, claro, esta casa, que ahora no tenía territorio, porque mi casa era el internet, eran estos amigos que estaban en ciudades que ni podía pronunciar. Esta casa ahora tenía escudo, tenía bandera y sobre todo tenía un himno. I'm Not Okay fue mi canción favorita. Yo reproduje ese pobre CD en un mini componente azul eléctrico tantas veces, tantas noches que mi abuela a las 3 de la mañana me tocaba la puerta a tumbarla porque esta hija de puta se ponía a escuchar esa música a las 3 de la mañana. Que a mi familia le haya tomado por sorpresa mi depresión. Siendo I'm Not Okay mi canción favorita desde los 13 años, ya a este punto no es chiste, es anécdota.
Gerard tiene esta cosa cuando compone de que habla de estar profundamente triste y hastiado del mundo, de la vida, y luego le pone un montón de lore, historia, y hay vampiros, hay gente que baja al infierno. Es confuso, no los voy a hacer entrar. Pero a mí me fascinaba, me hacía sentir viva. La cuestión es que él también tiene algo cuando escribe de que repentemente como un mantra que no te puedes sacar aunque lo intentes. Como, I am not afraid to keep on living. No tengo miedo de seguir viviendo. Y qué bueno que me lo haya dicho en la época en la que me escondía para autolesionarme. Porque yo me quedé. Y gracias a que me quedé, pude hacer la peregrinación. My Chemical Romance en el 2008 fue a Venezuela. Se presentaron en el Poliedro de Caracas. Mi mamá me permitió ir específicamente porque mi novio iba conmigo. Pero yo aproveché la oportunidad a todo lo que daba. Me encontré con una de mis amigas de internet. Primera y única vez en la vida que vi a esta chica cuyo nombre hoy no recuerdo, pero que sabe sombras y luces de mí que nadie en mi entorno conocía. El concierto fue espectacular, fue una noche inolvidable, aunque solo recuerdo un momento. Lo único que recuerdo es que estábamos en campo y yo mido 1,59 m, entonces no veía nada. Pero la música comenzó a sonar, la banda salió y mi novio me cargó y vi a Gerard de frente. Eso es lo único que yo recuerdo. Y es que claro, iba a pasar que esos eran los años donde de repente el país nos dijo que tampoco era nuestra casa. Son nuestros mejores recuerdos, los teníamos que resumir en pequeñas viñetas, de ser posible una foto, algo que no ocupe espacio, porque teníamos que salir. Y entonces sucedió el paso del tiempo, la migración, el venirme a Argentina. Tenía que armarme una casa y ahora era una casa de adulto. Entonces, ¿cómo armo una casa de adulto? Tiene que ser algo representativo, simbólico, importante. Me compré una licuadora. Y cuando quise ir más allá, me compré un air fryer. Y entonces, lo verdaderamente importante, armé redes, hice amigos, que a cambio de una arepa y hacerlos reír con este acento, me abrieron su mundo y conseguimos construir un espacio en común. De esos espacios en común, conocí a Flor. Flor es chiquita y peligrosa. Tiene la risa contagiosa, pero es una persona muy dulce. Yo soy bastante arisca. A mí que me abracen realmente no me gusta. Pero en las clases de baile, mientras que esperábamos que otro grupo pasara, Flor siempre me apoyaba la cabeza en el hombro y me decía, negra, ¿cómo estás hoy? Había algo que me hacía quedarme. En una de esas miles de noches de pandemia donde ya estábamos chateando como adolescentes, preguntándonos de la vida, pero no teníamos más nada que hacer, comenzamos a hablar de nuestra adolescencia y nos dimos cuenta que a ambas nos gustaba mucho My Chemical Romance. Que quizás ya no los escuchábamos tanto porque, bueno, ¿qué tan emo puedes hacer teniendo 30 cuando ahora sí tienes razones para hacer emo? Pero me di cuenta que habría sido lindo, que realmente si en esa época nos hubiésemos conocido, podríamos haber sido muy buenas amigas. Y qué lindo habría sido poder haber invitado a Flor a mi casa. Así que esos días nos prometimos que si alguna vez My Chemical Romance se le ocurría volver a salir al ruedo y reconformar la banda y hacer una gira, íbamos a ir juntas. Y eso era como una buena promesa de borrachera. Aparecía cada 2-3 vinos, pero estaba ahí. Y en el 2025 nos tocó la puerta, porque la banda no solamente anunció la gira por Estados Unidos, celebrando los 20 años desde Black Parade, que es quizás su disco más conocido, aunque no sea mi favorito, porque nuevamente soy una snob. Y dijimos, vamos. Anuncian la gira por América Latina. Vamos. Hice la fila más larga que se haya hecho alguna vez en All Access. Y el verdadero infierno en la tierra es ver al muñequito de All Access parado, caminando, estático en el mismo espacio, sabiendo que tienes a 2.000 personas por delante, cuando ya el estadio está a la mitad de la capacidad. Pero lo logramos. Sacamos las entradas. Y este 1 de febrero fuimos al Estadio Huracán. Yo pensé que íbamos a hacer esto de uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, pero claro, en esa época yo no era feliz, entonces era como compleja la situación, no sabía qué iba a sentir exactamente. Y ya estando allí con la gente gritando y yo gritando y la banda tocando, no sentía que estaba volviendo al pasado, más bien sentía que estaba demasiado en el presente. En un momento era como que se me mezclaban las líneas del tiempo, porque podía haber algo de un buen futuro. En un momento sentía que sí, estaba yendo yo, esta yo de 36,
Pero estaba llevando conmigo a la María Virginia de 13, a la de 16, a la de 18, que viajaba a ver su banda favorita, a la de 26, que emigró, e incluso a la de 5, que utilizaba una carpa Fisher Price dentro de su habitación para esconderse aún un poco más, porque así de miedo le tenía al mundo. Lo que pasa es que esta vez todas estas chicas estaban yendo protegidas por una adulta que ahora sí las podía cuidar. Y sí, lloré mucho ese día. Lloré vergonzosamente ese día. Pero todos estaban en la misma. En ese espacio tirabas un clonazepam, no caía al piso. Directamente. Pero si lloré es porque este mismo cuerpo, que hoy tiene una alta psiquiátrica, que conoce los embates de la abstinencia del clonazepam, estaba por primera vez disfrutando de un espacio que había habitado cientos de veces. Ahí sentí que esa casa que estuve siempre buscando, finalmente le había conseguido la puerta. Y la puerta tiene una llave que está como muy cerca de acá, que la consigues cuando cantas una de tus canciones favoritas con una muy buena amiga. O cuando estás tan borracha con tus amigas que le comienzas a contar cosas que realmente te dan muchísima vergüenza, pero ya te estás riendo de ellas. O como saber que los chicos que fuimos hoy van a estar bien. Muchísimas gracias.